Gente del virtual, buen día, jóvenes. De la U nunca falta, siempre. Siempre, ¿no, joven? A ver, señoritas jóvenes, buenos días para todos ustedes. Creo que por esta coyuntura que está sucediendo, pues no. A veces, Huamanga también creo que está atacando algunos sectores, pero algunos, bueno, seguimos trabajando. Chicos, solamente comentarles que ya estamos en la semana 7. Seguimos hablando, pues, joven, o estamos construyendo el temario. En este caso, muchachos, vamos a tratar, pues, de justificar el tema de números racionales, ¿ya? Hablar de números racionales, joven, es hablar de fracción. Para nosotros, joven, dentro de los números racionales, vamos a hablar ya, jóvenes, de aquellos números que van a tener dos términos. En este caso, pues, hablar de un término no sería. Por ejemplo, en este caso, vamos a hablar de los numeritos que ya van a tener dos términos. Eso, joven, a eso le vamos a llamar números racionales, ya. Prácticamente, joven, nosotros estamos hablando en este simbolito, en este Q, ¿ya? El Q, joven, siempre va a tener, pues, dos términos, ¿ya? Entonces, lo que vamos a estudiar, joven, es los números racionales. Ahora, dentro de los números racionales, joven, vamos a hablar, pues, joven, al fracción. Entonces, en este caso, ¿qué podemos decir fracción? Bueno, en este, joven, fracción para nosotros es aquellos números fraccionarios que van a tener dos términos. Oiga, sí o sí deben tener dos términos. Entonces, vamos a decir, joven, A y B. Este A para nosotros representa numerador, denominador. Entonces, digo yo, si faltara, joven, uno de las partes, ya no sería fracción, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, dices que falta denominador, ya no sería fracción. Tiene que tener, joven, dos términos. Anteriormente, joven, a la fracción también se decía quebrados, ¿no? ¿Por qué se decía quebrados? Porque simplemente era gente, números no, digamos, no enteros, ¿ya? Pero en este caso ya pues le llamamos fracción, ¿ya? Condicionamos rápidamente, joven, para que tenga existencia. Para que una fracción pueda existir, joven, nosotros tenemos que decir de que este A, este B, solamente tienen que ser enteros positivos nada más. En este caso tampoco vamos a estudiar los negativos, solamente tienen que ser positivos. Otra observación, joven, que hay que tener es que este A tiene que ser diferentes de ser múltiplos de B. O sea, prácticamente, joven, no se pueden dividirse, ¿ya? Tú no puedes decir, por ejemplo, joven, 40 entre 5. Tiene que ser distinto, diferente. Para que pueda existir o para que tenga dos términos, tiene que ser diferente, ¿ya? Muy bien, entonces, lo que tú vas a estudiar, joven, de aquí para adelante es esta, mira. Yo voy a estudiar, joven, 4 séptimos, vamos a estudiar 4 séptimos, vamos a estudiar, joven, un octavo, pero lo que no vas a estudiar, joven, es esta, ¿ya? Menos 3 quintos. Los negativos no, porque solamente tienen que ser positivos. Eso no vamos a estudiar, ¿ya? Lo que vas a estudiar, joven, en este caso, es, por ejemplo, 40 entre 80. Oiga, por ejemplo, tú lo simplificas, ya tú lo simplificas, por ejemplo, sacas 40, va a seguir teniendo dos términos, ya. Pero algo que no se puede dividir no vamos a estudiar. Si yo le invierto esto, joven, por ejemplo, 80 entre 40, ya no puedes estudiar ya. ¿A qué se debe, joven, o por qué? Porque si tú lo divides 80 entre 40, ya tendría un término, ¿verdad? Ya tendría un término. Entonces, aquellos números que tengan un término, no vas a estudiar, pues, joven. Ya no sería fracción esta, ¿ya? Muy bien, joven. Ahora, teóricamente, joven, a la fracción se puede reconocerse a través de gráficas. Por ejemplo, mira, yo lo voy a pintar esta parte, lo vamos a pintar, ¿ya? Obviamente, joven, a nosotros nos han explicado en el colegio, ¿no? Joven, para nosotros sería, pues, todo, ¿sí o no? Esto es para nosotros todo, ¿ya? Y esto sería en parte, ¿verdad, jóvenes? Entonces, en este caso, el todo para nosotros sería 1, 2, 3, 4, 5. Eso sería para nosotros 5. Es el todo, ¿verdad? Entonces, en este caso, joven, dice el todo representa el denominador. O sea, vas a tener numerador, denominador. Entonces, el todo representa el denominador. Y parte representa, pues, joven, el numerador. Una parte, ¿ya? Por eso la fracción, joven, es parte de un todo. ¿Ya? Es una partecita de un todo. Entonces, en este caso, vamos a decir así. Mira, gente, yo tengo todo, va a ser para nosotros 5, parte, 1, 2, 3. ¿Ya? A esto se dice, joven, parte todo. Ya, parte todo. Entonces, joven, ¿qué representará la región sobrando? La tercera parte, ¿verdad? 3 quintas partes.
Ahora, yo lo puedo poner una igualdad acá, lo igualamos, y solamente vas a decir cuánto le falta, joven, para que sea todo a 1, 2, y simplemente dices 2/5. ¿Sabes, joven, a qué llegamos? ¿A qué conclusión llegamos con esta expresión? De que la sumatoria de toda fracción tiene que darte 1. El total, joven, dice para nosotros representa el 1. Ah, profe, ¿cómo es eso? No entiendo. Mira, lo vamos a poner así mejor ya. Dice, la sumatoria de toda fracción, joven, representa 1. O en otras palabras, el total tiene que ser 1. ¿Y a qué me refiero? Si tú lo sumas, por ejemplo, 3 más 2, joven, sería 5. 5 entre 5, 1. Hace el total 1. A eso se refiere, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros tenemos, joven, así, ¿no? Mira, si yo tengo 3 séptimos, ya 3 séptimos, ¿cuánto le falta? ¿Cuánto es su equivalente? Entre lo que le falta será, pues, joven, de esta manera, ¿no? Dices, de 3 a 7, ¿cuánto le falta? 4. Simplemente digo 4 séptimos. Eso es equivalente, joven, ¿ya? O también, joven, por ejemplo, en algunos ejemplos te van a decir así, ¿no? Si, joven, gaste, vamos a decir ya, si gasté, joven, 1/6, ¿cuánto no gasté? Entonces, en este caso, joven, ¿cuánto no habrás gastado? Pues no. Si tú gastaste 1/6, lo que le falta será, pues no gastaste, no. Entonces, en este caso, de 1 a 6, ¿cuánto le falta? 5. Entonces, simplemente 5/6. A eso me refiero, ¿ya, gente? Entonces, la sumatoria de toda fracción tiene que darte 1. Por ejemplo, otro ejemplito acá le pondría. Si en el salón, joven, dice 2 novenos representa varones. ¿Y cuánto representarán las mujeres? 7 novenos. ¿Y por qué 7 novenos, joven? Lo que le falta. Si yo tengo 2, ¿cuánto le falta para 9? 7 novenos, ¿ya? Listo, joven. Eso es lo que quería explicarte. Dentro de esto, joven, vas a conocer, pues, clases de fracciones, joven. Los más importantes lo vamos a mencionar. Entonces dice, la primera, joven, que debes conocer, dice que es fracción propia. Si tú conoces fracción propia, es porque tienes que conocer fracción impropia. Mira, gente, nos dicen, pues, la teoría que también va a existir otra fracción llamada impropia. Ya, gente, si hay una fracción propia, es que porque tiene que haber una fracción impropia. Entonces, lo más importante lo vamos a mencionar, joven, lo vamos a mencionar. Mira, sea esa fracción, joven, sea esa fracción A entre B. No te olvides que debe tener 2 términos. Si uno de los términos faltara, ya no es una fracción. Recuérdate eso. Oiga, obviamente, pues, va a tener 2 términos. Toda fracción tiene 2 términos, ¿no? Muy bien. Nos dicen, joven, fracción propia. Se dice fracción propia cuando, escúchame, joven, tiene que ser mayor o menor a 1. A ver, alguien que me diga. Se dice fracción propia. Hablen, jóvenes. Piensen, chatos. Vamos, gente. Sí, joven. Se dice fracción propia cuando tiene que ser menor, ¿verdad? Ajá. Escuchen, gente. Se dice fracción propia cuando tiene que ser menor a 1. En este caso, toda esta fraccióncita, joven, tiene que ser. A ver, vamos a hacer por acá ya. Fracción impropia, joven, tiene que ser mayor a 1, ¿sí o no? Entonces, en este caso le vamos a poner menor a 1. Ya. ¿Ya? Tiene que ser, joven, menor a 1. Esto quiere decir, joven, ¿qué cosa? Para que sea menor a 1, simplemente este A tiene que ser menor a este B. Pregúntate, joven, concéntrate, por favor. Si yo te digo, joven, que tiene que ser menor a 1, prácticamente, joven, nos dice de que el denominador tiene que ser un número mayor, ¿ya? Tiene que ser un número mayor para que pueda existir. ¿Está bien? Entonces vamos a decir así. Vamos por acá. Entonces, para que pueda existir, dice, joven, esta fracción propia, tiene que ser menor a 1. Ahora la pregunta es, ¿qué te he dicho? Los denominadores tienen que ser números mayores. Ya, gente, tiene que ser menor a 1. Entonces, digo yo, si yo tengo, joven, 3 séptimos, esto será una fracción propia. ¿Por qué fracción propia? Cuando tú lo divides 3 entre 7, va a salir 0, tantos, es menor a 1. ¿Ya? Oiga, si yo digo en este caso, jóvenes, 4 entre 20, sigue siendo fracción propia. Si nosotros decimos, joven, 3 novenos, sigue siendo fracción propia, ¿ya? Ahora la pregunta es, ¿y si yo te digo fracción impropia? Tendría que ser al revés nada más, ¿sí o no? Tiene que ser mayor a 1. Toda la fracción tiene que ser mayor a 1.
Pero para que sea mayor a 1, joven, nos concentramos, analizamos. ¿Quién debería ser joven mayor? En este caso A. A tiene que ser joven mayor a este B. Tiene que ser al revés nada más. Tú le inviertes, joven, por ejemplo, el 3 séptimos, le inviertes, ya se convierte pues en impropia. Ya se convierte en impropia. Entonces lo vamos a analizarlo. Mira, gente, yo tengo 3 séptimos. Esto es una fracción propia. Pero si tú lo inviertes, inviértelo, 7 tercios, se convierte en una fracción impropia. Ya, gente, prácticamente, joven, los numeradores tienen que ser números mayores a los denominadores. Por ejemplo, en este caso vamos a analizar, ¿no? Si yo tengo 17 cuartos, esto es una fracción impropia. Ya, gente, una fracción impropia. Si yo tengo, a ver, díctame. Una fracción, díctame. 23 tercios, dicen por acá. Ya. Eso sería, joven, para nosotros una fracción impropia. Conociendo esto, joven, recuérdate, ¿por qué se dice propia e impropia? Ya sabes ya. Profe, propia, los denominadores mayores. Impropia, los numeradores mayores. Así de sencillo, ¿ya? Una vez que tú conozcas esto, joven, vas a conocer 2 tipos de fracciones todavía. 2 clases. ¿Qué clases, profe? Hay fracciones reductibles y irreductibles, ¿ya? ¿Por qué se dice, joven, fracciones irreductibles? ¿Por qué se dice fracciones irreductibles? ¿Ya? Irreductibles. Su nombre mismo dice, ¿no? ¿Por qué se dice reductible y irreductibles, joven? Vamos, se dice pues fracciones irreductibles cuando esas 2 fracciones, o digamos, tanto numerador, denominador, ya no se pueden simplificar, ¿verdad? Dividirse, ¿no? Entonces, digo yo, joven, sea esa fracción A entre B. Se dice, joven, irreductible cuando tiene que ser, joven, ¿qué cosa? Muy bien, joven. Algo que ya no se puede simplificar. Entonces nos dice la regla, joven. Si algo que ya no se puede simplificar, el único caso es que este A, este B, tienen que ser números PESI. Ya, recuérdate, joven, tenían que ser números PESI. ¿A qué le llamamos números PESI, joven? Divisor en común, solamente la unidad, ¿no? Entonces, yo voy a decir, joven, cada vez que me digan, oye, ¿y qué es una fracción irreductible? Algo que no se puede simplificar. Dividirse no, simplificarse. Dividirse es, pues, joven, como te decía, ¿no? 80 entre 40, ¿no? Ya eso no debes olvidarte, joven. Entonces, en este caso, joven, vas a decir así, mira, si yo tengo, por ejemplo, 3 octavos, pregunta, joven, ¿se podrá simplificarse? No se puede ya, porque es una fracción irreductible. Recuérdate, para que sean irreductibles tienen que ser números PESI. Y recuérdate, ¿quiénes eran los números PESI? Divisor en común, solamente la unidad. Oiga, si tú tienes 17 novenos, esto es, joven, fracción irreductible. Si tú tienes, joven, 100 entre 99, así no. Si tú tienes, joven, 9 entre 100, ya. Ahora la pregunta viene, joven. Mira acá. Aparte de ser fracción irreductible, ¿qué crees que sea esto? ¿Propia e impropia? Esto sería, pues, propia, ¿verdad? Esto sería impropia y propia. Ya eso también hay que tener en cuenta, ¿ya? Ahora la pregunta viene, joven, para ustedes. ¿Y qué crees que sea fracción reductible, joven? Algo que se puede reducirse, ¿sí o no? Entonces, pero no simplificarse, ¿ya? No dividirse, simplificarse, sí. Entonces, en este caso, jóvenes, este A, este B, tienen que ser diferentes de ser números PESI. Algo que se puede simplificar nada más, ¿ya? Dividirse, no, jóvenes, ¿ya? Entonces, en este caso, vamos a tratar de justificarlo. A ver, ¿qué pasa, joven, si yo tengo 2 entre 10? Esto es una fracción reductible. ¿Por qué? Porque se puede simplificar nada más, ¿ya? Si yo tengo, joven, 45 entre 25, claro, lo sacamos quinta todo, sigue siendo una fracción reductible. Acá, joven, digamos 6 ¿entre cuánto? Entre 16. Le sacamos mitad, sigue siendo una fracción reductible, ¿ya? Muy bien, muchachos. A ver, analicemos. ¿Qué tipo de fracción será esto? ¿Propia e impropia? Es una propia, ¿verdad? Y en este caso sería una impropia. ¿Y esto qué sería, joven? Propia también así, ¿ya? Muy bien. Ahí está, joven, esos 2 tipos o 2 clases de fracciones. Una vez, joven, que tú conozcas esto, vas a conocer todavía 2, ordinales y decimales. Se dice, pues, joven, fracción ordinal cuando
el denominador tiene que ser diferente de potencia de 10, ¿no? ¿Ya? Y decimal cuando el denominador tiene que ser potencia de 10. Ahora vamos a ver los dos tipos de fracciones, joven. Nos dicen, joven, que vamos a verlo a la fracción decimal. Y después, joven, de acá vamos a hablar sobre fracciones decimales, pero para eso tenemos que definirlo, ¿ya? Y lo otro es, joven, ordinal. ¿Listo? Si tú dominas decimal es porque dominas ordinal. Dominas propia, dominas impropia. Reductible y irreductible. Así van de los dos, joven, de la mano, ¿ya? Listo. Se dice fracción decimal. Decimal, ¿de dónde crees que venga decimal? De 10. Quiere decir, joven, de que para que sea fracción decimal, este B tiene que ser potencia de 10. Al decirte, joven, potencia de 10, a este n, joven, le damos cualquier valorcito, dale 1, 2, 3, siempre va a terminar en ceros. Por ejemplo, dale 1, 10 a la 1, 10 al cuadrado, 100 al cubo, 1000 a la cuarta, 10.000, así. Entonces, quiere decir de que toda fracción decimal siempre, ya gente, va a tener de denominador al número 10, o potencia de 10 en este caso. Por ejemplo, mira, cada vez que tú veas de esta manera, 3 entre el número 10, significa que esto es una fracción decimal. ¿Ya? ¿Por qué decimal? Porque lo vas a dividir entre 10, entre 100, entre 1000, entre 10.000, así. ¿Ya? A eso le llamamos fracción decimal. Si yo tengo, joven, 40 entre el número 100, esto es fracción decimal. Ya, decimal. Oiga, si hablamos, por ejemplo, de 5 entre 10.000 o 1000, esto es una fracción decimal. Pero, ¿qué sucede, joven, cuando hablamos ordinal? Ordinal ya significa que el denominador tiene que ser diferente de 10. Por ejemplo, mira, muchachos, ¿qué diferencia aquí entre esta fracción con esta fracción existe? En que esto es ordinal y esto es decimal. Solamente es la diferencia. ¿Qué diferencia existe entre esta fracción con esta fracción? En que esto es decimal y esto es ordinal. Porque tiene que ser diferentes de potencia de 10, ¿ya? ¿Qué diferencia esta con esta? Es ordinal y esto es decimal. Entonces, en este caso, joven, en ordinal ya tiene que ser diferente, distinto de potencia de 10. Ya, gente, normalmente, joven, lo vamos a ver más ordinal nada más. Tiene que ser diferente de potencia de 10. Ya está. Entonces, en este caso, vamos a ver pues ejemplito. Si yo tengo, joven, 3 entre 5, estos son para nosotros ordinal. ¿Ya? Es ordinal. Por ejemplo, joven, si tú tienes 41 entre 25, este es ordinal. ¿Ya? ¿Está bien, muchachos? 7 entre, 15. Es ordinal para nosotros. ¿Ya? Muy bien. Entonces, joven, cada vez que te digan que es ordinal decimal, ya sabes distinguirlo. Por ejemplo, joven, hasta este nivel tienes que llegar tú. Mira, analicemos este. Agarramos 41 entre 25. ¿Qué tipo de fracción será? ¿Propia o impropia? Esto es una impropia. Ordinal o decimal. Ordinal. ¿Reductible o irreductible, joven? Este era irreductible, algo que ya no se puede simplificar. ¿Ya? A ese nivel nosotros tenemos que llegar, joven. Gente, una vez conociendo esto, a ver, antes de eso, vamos a conocer, joven, a fracciones equivalentes, ¿ya? Ya para empezar a resolver tus problemas, vas a conocer, joven, fracciones equivalentes. ¿A qué le llamamos, joven, fracciones equivalentes? ¿De dónde viene equivalentes? Se dice fracciones equivalentes, ya, gente, cuando va a tomar, dice, joven, por constante. Quiere decir, joven, toda fracción equivalente admite valores, admite constante. Ya vas a ponerlo siempre constante. A eso le llamamos. Basta que te digan el problema, sea fracción equivalente, significa que debe tener constante. ¿Ya? Debe tener constante, joven. Otra cosa, joven, también hay que recordarnos, dentro de esto, mencionamos nada más ya, de que también hay fracciones homogéneas, heterogéneas. Ya, al decir fracciones homogéneas, quiere decir que el denominador, como tiene que ser, iguales. Por ejemplo, si tú tienes, joven, 3 novenos, el otro lado también tiene que ser 4 novenos. ¿Ya? Eso es una fracción homogénea. ¿Y cómo se resuelve, joven, fracción homogénea? Solamente el numerador se suma o se resta, dependiendo. ¿Ya? Y pones el mismo numerito, joven. Pero también, joven, va a haber, dice, heterogéneas. En caso de heterogéneas, ¿cómo hacemos, joven? A ver, ayúdenme. Diferentes, ¿qué cosa?
diferentes denominadores, ¿verdad? Sí, diferentes denominadores. ¿Y cómo se resuelve, joven, una fracción heterogénea? Solamente, pues, joven, se hace en aspa o sacas el mínimo como múltiplo. Nada más así. Ahora, dentro de esto, joven, va a haber también, ¿qué cosa? Fracciones mixtas, ¿ya? Va a haber fracciones mixtas. Al decirte, joven, fracciones mixtas, quiere decir, va a haber un número ya entero y un número fraccionario. Y ahora la pregunta es, ¿cómo se lo soluciona todo esto? Esa parte también hay que tener en cuenta. ¿Cómo se soluciona esa fracción mixta? Ah, fácil, ¿no? ¿Cómo era, joven? A ver, ayúdame. ¿Qué es eso? Multiplicas y luego le sumas. ¿Sí o no, joven? Entonces la pregunta viene, 3 por 2, 6 más 1, 7. 7, ¿qué cosas? 7 medios. Hay que tener en cuenta, joven, de que las fracciones mixtas son equivalentes o surgen ¿de quién? De fracciones impropias. Eso hay que tener en cuenta también. Ya, muchachos, una fracción mixta siempre te genera una impropia. A ver, ¿qué es esto? Una impropia. Sería pues irreductible, irreductible, simplemente serían irreductible, ¿verdad? Irreductible. Ordinal o decimal, simplemente es ordinal, decimal. Ordinal, ordinal. ¿Ya? Listo, joven. Por el momento, joven, es eso lo que tienes que saber. Ya, vamos a aclarar algo, joven, acá. Lo más importante, joven, que vino en un examen es lo que es fracción propia y fracción, lo que es irreductible. Siempre ese tipo de preguntas, ¿ya? Hay que analizarlo, joven. Seguramente poco a poco, joven, cuando estamos entrando, te voy a explicarte qué parte, joven, o cómo tienes que solucionarlo. Miren acá, joven, vamos a tratar de justificarlo. Por ejemplo, en la pregunta 1, analizamos la pregunta 1, muchachos. ¿En qué consistirá? A ver, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cómo sería? ¿Cuánto salió, joven? Ya. A ver, vamos a analizarlo ya. Si tienen dos números consecutivos, sea esos dos numeritos, joven. Este tema es, joven, más un poquito de analizarlo nada más. Digamos, joven, sea dos numeritos X y el otro sería X más 1. ¿No hay hojitas, señorita? ¿Cuántas tengo, joven? ¿Un poquito nomás? Allá. Ya, listo, miren acá, jóvenes. Si tienen dos números consecutivos, dice, cuya suma es igual a la cuarta parte del primero. Vamos a sacar entonces, miren, muchachos. Dice, dos números consecutivos, X, el otro sería pues X más 1, ¿no? La sumatoria de estos dos, dice, joven, ya, la sumatoria de estos dos serían pues entonces X más 2X más 1. Resulta, joven, nos dice, es igual a la cuarta parte del primero. ¿Cómo sería la cuarta parte? X cuartos, ¿verdad? Listo. Más, ¿quién, joven? ¿Quién más? Los 5 tercios del segundo. ¿Cuál sería el segundo? X más 1. Ya está, joven. Nada más sería así, ¿ya, muchachos? ¿Listo? Ahora pues tratemos de solucionarlo. ¿Ya tienes ya, no? Ya. Listo, joven. Tratemos de solucionarlo. A ver, ¿qué hacemos, joven? Ayúdame. Ya, seguimos analizando. X más 1. Pregunta, joven. ¿Podemos hacerlo en aspa? Sí. Oigan, ¿qué tipo de fracción es esto? Heterogénea. En normal, ¿sacas mínimo o hacemos en aspa? Si hacemos en aspa, serían 3X. Más el 4 afecta al 5. Pero el 5 afecta a todos. ¿Sí o no? Entonces, en este caso serían 4 por 5, 20. 20 por X, simplemente serían 20X más ¿cuánto, joven? 4 por 5, 20. Por 1, 20 también. ¿Ya? Listo, joven. Pero no te olvides, ¿entre cuánto era? Entre el producto, pero no. ¿Sí o no, muchachos? Entre el producto. ¿Y cuánto es ese producto? 12. Listo, joven. Ahora lo traemos acá. El número 12 lo traemos acá multiplicando. Entonces, joven, vamos, díctame. Sería 24X más 12. Igual a cuánto, súmalo. 23X más 20. Listo. Ahora sí, las cruzaditas. El más pasa con menos. Ya el más pasa con menos también. Entonces sería 24X menos 23 sería simplemente X. Y, joven, ¿cuántos serían? 8. Ya está, joven. Eso sería, ¿no? Pero tampoco no es la respuesta eso. Sino que, joven, mira acá.
Tú tienes el primer valor, x. ¿Este x cuánto representa? 8. Y el otro valorcito, joven, x más 1, ¿representa cuánto? 9. Ahora te piden hallar la sumatoria. Ya, ahora sí. ¿Cuánto dice, joven, esto? 17. Pero tampoco no es la respuesta, sino que te dicen su consecutivo. Su consecutivo. Al número 17, ¿qué número le sigue, joven? 18. Ya es la respuesta, joven. Ya es la respuesta. ¿Qué clave estaríamos marcando? Eso debe ser la respuesta. ¿Está bien, muchachos? Ya. Pregunta número 2, joven. Analicemos la pregunta número 2. Estos jóvenes son fracciones equivalentes, ¿ya? Vamos a analizar entonces todas las fracciones equivalentes. A ver, primero, gente, hay que darnos cuenta, esas dos fracciones en que están pues, joven, en forma numeral. Todo numeral, joven, ¿podemos convertir la base 10? Sí. ¿En qué base está esto? Base 10, base 10. ¿Sí o no, joven? 57 con 152, ¿qué parte, cuál sería la parte común, joven? Como son equivalentes, algo podemos simplificarlo, ¿no? Entonces, pregunto yo, joven, 57 con 152, ¿qué tienen? 19 va. A ver, 19 va de la primera, ¿cuánto es, joven? 3, ¿verdad? Ya, 19 va de la segunda, ¿cuánto es? Ayúdenme. 19, 5, ¿no? 19, algo que termine en 2, no hay, creo. A ver, vamos. 8, ¿puede ser 8, señorita? Sí, creo, ¿no? 19, a ver. Sí, ¿no? 8, ¿no? Y ya, 8, joven. Muy bien, gracias por pensar. Ahora, gente, ¿qué hacemos? ¿Lo llevamos a base 10? Si lo llevamos a base 10, campeón, vamos, eso tú ya sabes, ¿a qué método? A ver, por un momento, joven, concéntrate. ¿En qué tema estás? Numeración. Y todo joven numeral, ¿a qué base tienes que llevar? 10. ¿Cómo era? Multiplicar, sumar, ¿no? Método polinómico. Entonces simplemente sería pues 10A más ¿quién, joven? Más B. Ya, listo, joven. ¿Entre quién, muchachos? Vamos, igualito, habla 10 que 10B más A. Estás haciendo, joven, solamente numeración. Y ahora sí, vamos, gente, ¿podemos hacerlo en ASPA? Sí. Si tú lo haces, joven, en ASPA, este 8 afecta a todos, ¿sí o no? Y el 3 también afecta a todos. Entonces, en este caso, joven, ¿cuántos serían? 80 más 8B igual va a ser, joven, ¿cuánto? 30, ¿qué? 30B más 3, ¿qué? 3A. Listo, joven. Simplemente 3 serían 3A. Muy bien. Ahora, gente, lo cruzamos nuevamente. El 3 pasa restando. Aquí, ¿no? Y el 8 también pasa restando. Entonces, 80 menos 3 sería ¿cuánto? 77A. Va a ser igual a ¿cuánto, muchachos? A 22. 22B. Gente, pregunto yo. ¿Algo le podemos simplificarle? Sí. ¿Qué tiene? Onceava. Sácalo onceava a todos. Onceava a todos. Onceava, ¿cuánto? 7A igual, joven, 2B. Ahora, gente, pregunto. ¿Puedo hacer los extremos medios o medios extremos? Sí. ¿Cómo se hace extremos medios? No puedes decir B vale 2, A vale 7. ¿Eh? No, sino extremos y medios. Medios, extremos. Extremos, medios. Siempre, ¿ya? No puedes decir que A vale 7, B vale 2. No. Extremos, medios. Entonces dices, A, ¿cuánto valdría, joven? 2. B, ¿cuánto valdría? 7. ¿Qué te piden hallar? Vamos, joven, termínalo, por favor. ¿Nos piden hallar el producto? ¿Sí? ¿Cuánto debe ser el producto, campeón? Listo, joven. Entonces, en este caso, muchachos, nos dicen, la respuestita solamente debe ser el A por B. Mándame la respuesta, 14. Eso debe ser la respuesta. ¿Ya? Eso es tema de numeración y a la vez de fracciones, joven. Vamos a la pregunta número 3.
¿Cuántas fracciones irreductibles? Ay, 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 joven, tú mismo eres. ¿Por qué se dice irreductible? Ya sabes el por qué. ¿Ya? ¿Por qué se dice irreductible? Yo sé que tú sabes eso, joven. Vamos, pregunta número 3. Se dice, joven, ¿cuántas fracciones irreductibles? ¿Por qué se dice, señoritas jóvenes, irreductibles? Porque no se puede simplificar, ¿sí o no? Acá está la teoría. ¿Y qué tienen que ser? Números PESI. ¿Ya? Tienen que ser números PESI. Muy bien. Ahora, gente, dice, ¿son mayores que? Mayores a 1 entre 16, pero menores a ¿cuánto, joven? 1 a 9. Listo, joven. Entonces nos dicen, hay que buscar, joven, ¿cuántas fracciones son? Pues, ¿no? Irreductibles con denominador. Entonces hay que conocer el numerador. Hay que conocer el numerador. Hay que conocer el numerador. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo solucionamos eso? En ecuaciones, ¿qué les ha dicho el docente, joven? Vamos, ¿lo separamos? ¿Lo separamos? Ya. Pero otra manera sin separarlo sería pues solamente... A ver, pregunto, ¿cómo eliminas, joven, este 144? ¿Qué harías para eliminarlo? Multiplicarla a todos por 144. El azulito no pinta nada. Ahora, puede... Ya. Mientras tanto vamos avanzando. Dígame, ¿cuánto le multiplicamos de qué dijeron? 144. Ajá, lo multiplicamos 144. Una vez, joven, que te lo multiplicas a tuitito 144, solo tendrías que decir esto, ¿no? 144, entre 144 se van. Quedaría A nada más ya. ¿Está bien? Ya tienes A nada más ya. 144 entre 16, ¿cuánto es? 9. 9. 144 entre 9 serían 16. Pregunta, campeón. Vamos, ¿el A de qué número tiene que tomar? Vamos, desde 10, muy bien. Vamos, 10, ¿quién más? 11, ¿quién más? 12, ¿quién más? 13, ¿quién más? 14, ¿quién más? Y el número 15. Pero, ¿tú crees que todo tomaría? No, no. ¿Sabes por qué? Porque tienen que ser números PESI. En este caso, joven, no puede tomar el valorcitos que tienen que ser múltiples. A ver, te explico así. A ver, a simple vista, ¿con qué número creen que sea el número PESI, joven? A ver, vamos, gente. A, ¿entre quién? A? Entre 144. Entonces, para que sea joven, ¿a qué números debe tomar? Es lo que te dice, ¿no? ¿A qué números debe tomar? Vamos, gente, dígame. ¿Qué número tomarían, joven? Para que sea PESI. 11, ¿quién más? 13, ¿quién más? ¿Seguro? Y ya, escúchame, gente. ¿Sabes? Hay una manera para hacer eso, ¿no? Yo, joven, yo te he dicho bien claro en la clase de números, desde números primos máximos, que hay que tener en cuenta bien, joven, sobre los números PESI. ¿Y cómo saberlo, joven, qué es exactamente números PESI? De esta manera te dije, ¿no? Mira, agarras el número 144, ya, agarras el número 144 y analizas, dices, mira, yo no debo tocar los múltiplos de 144. Para que un número sea PESI, nunca debes tocar los múltiplos. Dijimos eso, ¿no? Por ejemplo, mira, gente, si yo tengo, joven, mira, ¿qué diferencia existe entre este número con este número? Y decirte, joven, 8 y 4, ¿cuál de estos dos números va a ser PESI? Es más probable, joven, que sean números PESI esta. Y los múltiplos no. ¿Por qué los múltiplos no? Porque 8 es múltiplo de 4, 8 es divisible de 4, entonces va a tener más de dos divisores ya. Va a tener 1, 2, 3, 4, 5, o sea, digamos, en este caso, ¿no? 1, 2, 4, 8. Eso hemos hecho, ¿no, jóvenes? Ya, entonces no puede ser números PESI. Para que sea un número PESI, ¿qué número nomás debe repetirse? 1. Entonces, ¿cómo tú, joven, vas a solucionar cuando te dicen números tienen que ser irreductibles o fracciones irreductibles? Primero lo descompones al 144. Lo descompones al 144, pero te va a ayudarte. Esto es lo mismo que decir 12 al cuadrado. Pero, joven, te va a ayudarte, no importa, porque conociendo a ti, 2 al cuadrado por el número 3. Pero 2 al cuadrado serían 4. Esto va a ser 4 y el número 2. ¿Qué hice, joven, yo? Una simple descomposición. Vamos, gente, a ver, nos recordamos.
¿Qué tipo de descomposición es de esto, joven? Canónica. ¿Cuántos números primos tiene? 2. ¿Cuántos números simples tiene? 3. ¿Cómo lo sacamos cantidad de divisores? Exponente más 1, creo que tú sabes ya. Entonces, ¿sabes, joven, qué te está diciendo? Para que un número sea PSI, no debes tocar múltiplos de 2, tampoco múltiplos de 3. Y su conjugado, que es el número 6, se acabó. Entonces dime tú, ¿qué números eliminas? Vamos, no debes tocar múltiplos de 2, vamos, 10, ¿quién más? ¿Quién más? 14, ¿quién más? Por el momento nada. Y luego no debes tocar, ¿qué cosa? Múltiplos de 3, ¿qué número? 15, muy bien, campeón. Entonces, ¿cuántos números no hay? Solo 2 números hay. Así de fácil, joven. ¿Se entendió eso, muchachos? Y para eso, joven, yo te he explicado esa parte de la clase. ¿Ya? Listo, joven. ¿Cuál sería la respuesta, campeón? Entonces, solamente A debe tomar el número 11 con el número 13. Cuando analizamos, joven, de la pregunta 4, es muy interesante también analizarle esta parte. Así vas a hacerlo, mira. Dice, en una reunión se sabe que 2/3 eran varones. Joven, entonces habrá un total, ¿verdad? Habrá un total llamado X, ¿ya? Habrá un total llamado X. De este X, joven, mira, nos dicen así, es el total X, ¿ya? De este X, muchachos, que hay, este tipo de problema es común en el examen, ¿ya? Muchas veces vino, solamente vas a hacer así, tío. Dice, de este joven total va a haber pequeños varones y mujeres. Obviamente, joven, donde que hay varones, obviamente tiene que haber mujeres, ¿no? ¿O no, chicos? No importa, profe, dicen por acá. Ya mira acá, jóvenes. Dice, joven, 2/3 eran varones. 2/3 eran varones. Pregunto, joven, en antes te he enseñado eso. Si hay 2/3 de varones, ¿y cuánto creen que sean las mujeres? 1/3. ¿Qué te he dicho, joven? Que la sumatoria de toda fracción, ¿cuánto tiene que darte? 1. Ahí está en la teoría. Entonces, simplemente sería, joven, 1/3. Ya, 1/3. ¿Pero de quién, joven, estamos hablando? Del X, del X. Se acabó, joven. Pregunta, joven, ¿cómo le has sacado esto? Simplemente, joven, te están diciendo de que si yo tengo 2/3, lo que le falta nada más. ¿Ya? ¿Listo? ¿Qué más te dicen luego, joven? De las mujeres, dicen 2/3 eran casadas. Allá. Habrá mujeres jóvenes que están casadas. Siempre estas, ¿no, jóvenes? Ya vamos, chicos. Dice va a haber casadas. De las mujeres, va a haber casadas también. Pregunto, si hay casadas, entonces, ¿dónde que hay casados? ¿Quiénes habrá? No casados o solteros. Solteros, pero no. O solteras también, ¿no? Vamos, gente, ¿qué te dice? Va a haber gente 2/3 casadas. 2/3 casadas. Pregunta, si hay 2/3 casadas, ¿cuántos solteros habrían? 1/3. Listo. Pregunta, joven, ¿de dónde sale, joven, 1/3? De lo que le falta. Si tú tienes 2/3, ¿cuánto le falta? 1/3. ¿Pero de quién? Del total de mujeres. Entonces, en este caso sería 1/3 de las mujeres, 1/3 de las mujeres. Pero algo todavía te dicen, joven, dentro de este problemita, sí. ¿Que hay cuántos? 6 solteras. Entonces, las solteras, ¿cuántos son equivalentes? 6. Vamos, gente. 3 por 3, por 6, ¿cuántos serían, joven? 54. Entonces, en total, joven, ¿cuántas personas habían al inicio? 54. Pero eso no es la respuesta, ¿verdad, muchachos? Eso no es la respuesta. Si no te dicen, ¿cuántas representa la tercera parte del total de los hombres? La tercera parte de los hombres. Por lo tanto, joven, los varones va a representar pues, los 2/3 partes. ¿Pero de quién? Del 54. Vamos, sácalo esto, joven. Terciaba. ¿Cuántos serían? 18. 18 serían 36. Pero tampoco no es la respuesta. Lee bien la pregunta, joven. Tercera parte. La respuesta, ¿cuántas serían? 12. La tercera parte. Simplemente serían 12. ¿Está bien, amiguitos? Así nada más. Pregunta, joven, señoritas presentes. ¿Este 1/3 te dan como datos o estás asumiendo nada más? Asumiendo. Si yo tengo 2/3, ¿cuánto es equivalente? 1/3. Así de sencillo. ¿Ya? Listo, joven. ¿Qué clave estarías marcando?
Y ya. Pregunta número 5. Ahora analizamos la pregunta número 5, campeón. Cuando nosotros, joven, analizamos la pregunta 5, te dicen así, mire, un alumno resuelve, dice, los 3/5 de lo que no resuelve. Un alumno resuelve, ya pondremos así, ¿verdad, joven? Mira, un alumno resuelve los 3/5 partes de lo que no resuelve. Resuelve, dice, joven, los 3/5 partes de lo que no resuelve. Así lo vamos a poner, ¿ya? Las 3/5 partes de lo que no resuelve. Pregunto, joven, dice, una vez más, resuelve las 3/5 partes de lo que no resuelve. Y ahora, vamos por acá, muchachos. ¿Podemos ponerlo en forma de fracción? Obvio. Por ejemplo, joven, lo dejamos 3/5 y, joven, resuelve. No resuelve, lo ponemos por acá. Listo, joven. Ahora la pregunta sencilla viene. ¿Le puedo poner constante K? Sí. Pero también, ¿para qué vas a poner constante K? También puedes poner sí, o simplemente no lo pongas así. Ahora, la siguiente, joven, viene aquí. Imaginemos, joven, en el salón, aquí, el tutor viene y te dan cierta cantidad de preguntas, ¿ya? ¿Qué pasa, muchachos, si te dan 3 preguntas? O ya, vamos a decir así, te dan una cierta cantidad de preguntas. Al decirte, joven, una cierta cantidad de preguntas, te digo así, te dan 3 preguntas. ¿Cómo sería este ejemplo? Ya, mejor, mira, tú pudiste resolver 3 preguntas y no puedes resolver 5. Ya, vamos a decir así, pudiste resolver 3 y no pudiste resolver 5. Total de preguntas, ¿cuántas habrían, joven? 8, ¿sí o no? Te está diciendo, joven, pude resolver 3 y no puedo resolver 5. Pero entonces el total de preguntas, ¿cuántas habrían? 8. Tiene que haber 8 nada más. Entonces digo yo, joven, el total va a ser pues lo que resuelves más lo que no resuelves. ¿Cuántos serían? 8. Entonces simplemente va a haber 8 preguntas, joven, ¿ya? En total va a ser 8 preguntas. Ahora, gente, anterior a este tema, antes se hacía pues el tema de tanto por ciento. ¿Ya? Y en tanto por ciento había una parte que te dice así. Existían un par de métodos, por ejemplo, uno de los métodos es así. Cada vez que te digan, joven, por ejemplo, así, ¿qué parte, ya, qué parte de A es B? Esto es una pregunta siempre, y siempre te ponen esto, ¿no? ¿Cómo resolverla esto? Siempre, ¿no? En tanto por ciento, por ejemplo, dicen, ¿qué tanto por ciento de A es B? Te dicen así. ¿Ya? Siempre hay que tener en cuenta, cada vez, joven, que te digan qué parte, esta partecita, qué parte, significa variable X. La palabra de significa multiplicación por, ya, por, y la palabra es significa igualdad. Entonces, lo que tú vas a hacer, joven, ¿sabes cómo es? Hace poner X, pones X por A es B. Así se pone eso, ¿ya? ¿Está bien? Entonces, cada vez, joven, que tú tengas ese tipo de preguntas que te digan qué parte, ya, vuelvo a decirte, en tanto por ciento se dice esto, ¿no? ¿Qué tanto por ciento de A es B? ¿Qué tanto por ciento del A es o representa, son, no son, B? Esa parte hay que tener en cuenta Entonces, siempre se pone así, joven. O hay otro método llamado, joven, también, que es el parte todo. El parte todo, joven, lo hemos visto adelantito. Adelante, entonces, según el contexto del problema podemos analizarlo eso, ¿no? A ver, ayúdenme. ¿Qué parte? Justamente ahí dice, ¿qué parte? Cuando te dicen qué parte, ¿qué pones? X. ¿Qué parte del examen? ¿Y cuál creen que sea el examen, joven? ¿3, 5 o el 8, joven? 8, pues, ¿qué parte del examen? ¿Resuelto? ¿Y cuánto resolviste? 3. Entonces, mándame la respuesta. ¿Cuál sería la respuesta? 3/8. Se acabó, joven. Así nada más. ¿Ya? Entonces, ¿qué clave estaríamos marcando, joven, para tratar de justificarlo? Ya está, muchacho. A ver, más allá vamos a hacer, joven, la pregunta número 6, ¿ya?
A ver, vamos a hacer la pregunta número 7 en este espacito, porque las 6 es un poquito procedimental. La pregunta 7, joven, vino en el examen de admisión. Esta pregunta, joven, vino en admisión. Y nos vamos a preguntarnos así, gente, ¿de qué trata más o menos la pregunta número 7? A ver, leamos, joven. Esa pregunta vino en admisión, ¿ya? ¿Alguna vez vino en admisión esta pregunta, joven? ¿Ya? Más o menos de qué trata, joven, esta parte. ¿Alguna vez vino, joven, en tema de admisión? ¿Ya? Entonces, analicemos la pregunta 7, más o menos de qué te está hablando. ¿Ya? ¿De qué te está hablando? A ver, miren. En la pregunta número 7, joven, te dicen de esta manera. Encuentre el número racional, o dice, encuentre el número racional entre quién. Allá. Vamos a suponer, joven, yo le voy a poner X acá, en el medio X, y vamos a encontrar, dice, joven, ese número racional entre, dice, 12/13 partes y 41 entre 52 partes, ¿ya? Esa pregunta, joven, muchas veces vino, pues, en el examen de admisión, ¿ya? Muchas veces vino, joven. Pregunto, joven, ¿cómo lo sacamos esta distancia? A ver, ayúdenme. ¿Cómo crees, joven, de aquí para este ladito lo podemos sacar esta distancia? Y de aquí para este ladito, joven, ¿cómo crees que podemos sacarlo? A ver, ayúdenme. ¿Qué hacemos? ¿Cómo crees que le podemos sacar esa distancita? A ver, vamos, gente del virtual, gente del chat. ¿Cómo crees que lo sacaríamos? Y obviamente estás en la recta numérica. Cuando tú estás en la recta numérica, joven, nunca puedes decir, joven, va a ser los números intercalados. No, tienen que ser consecuentes, tanto positivos, tanto negativos. Entonces, en este caso, a ver, yo te pongo así, vamos a poner así. Si yo pongo 3, acá 5, acá 7, a ver, dime tú, joven, ¿cómo lo sacas esta distancita? ¿Dices 3 menos 5 o 5 menos 3? Del mayor hacia el menor, pues yo no, pero si tú restarías sería negativo. Entonces tendría que ser del mayor al menor. Entonces, ¿cómo serían? X menos 2, 13. ¿Ya te has dado cuenta ya? Al otro lado, dime, ¿cómo serían? Ajá, 40 y qué? 41 entre 52 menos X. Muy bien, joven. Ya está. ¿Está bien? Ya tenemos ya ese valor. Pero ¿qué dice la pregunta? Seguimos leyendo. Cuya distancia al primero, joven, sea el doble de la distancia del segundo. ¿Cómo es eso? Cuya distancia del primero, dice, tiene que ser, en otras palabras, la distancia del primero es el doble del segundo. A eso se refiere, joven. ¿Ya? Cuya distancia es el doble del segundo, joven, dice. Y listo. Ahora sí, esto es algebraico nada más ya. Vamos, muchachos, ¿cómo lo solucionamos? A ver, ¿qué hacemos, muchachos? ¿Qué creen que le pueden hacer? A ver, vayas planteando, joven. Vayas planteando, papicha Watson. Esta clase más de recordar jóvenes a la plena pandemia. En pandemia yo solito no me grababa, jóvenes. Y se parece mucho, más recordar. ¿Cuánto te sale, campeón? ¿Sale o no sale? A ver. Vamos, ¿sale o no sale? Ya, vamos a entrar a la pregunta 7. ¿No te parece, joven, que al 13 debes multiplicarle por X? ¿Sí?
hacemos en aspa. ¿Qué tipo de fracción sería esto? Heterogénea, ¿verdad? Entonces sería 13 por, vamos gente, 13 por x menos 2. ¿Entre quién, muchachos? Entre el número 3. Ya seguimos, joven, al otro lado. Oiga, 2, vamos por acá, 41. 52 por menos, sería, ¿sí o no? Menos 52x. ¿Entre cuánto, muchachos? Entre 52. Ya. Ahora, gente, justifícalo. Vamos, tú puedes. ¿Algo le puedo simplificarlo? Dilo, joven. Sí, se puede. ¿Sabes qué cosa? Treceava. Treceava por acá, treceava, ¿cuántos serían? 4. Pero a la vez, ¿puede? ¿Está bien o no? Sí, puedes simplificarlo, está bien. ¿Qué le simplificamos, joven? Vamos. Mitad por acá, 2. Este número 2, muy bien, joven, pasa multiplicando. Pasa multiplicando. Entonces, en este caso, joven, ¿cuánto sería? Serían 20, ¿qué? El 2 afecta a todos, ¿ah? 2 por 13 sería ¿cuánto? 26x menos 4. Al otro lado quedarían 41 menos 52x. Vamos, gente, dilo, por favor. Ahora, ¿qué hacemos? Intercambiamos. Vamos, muchachos, intercambiamos. A ver, si yo lo intercambio, a ver, un negativo pasa con positivo. Un negativo pasa con positivo. Vamos, gente. 26 más 52, ¿cuántos serían? 78x. Al otro lado, vamos en 45. Muy bien, joven, 45. ¿Qué tienen todos en común, joven? Tercia. ¿Lo sacamos tercia todos? Tercia, ¿cuántos serían? 15 y 26. El 26 pasa dividiendo. En este caso, joven, ¿cuántos serían? 15 entre 26. Pregunto, joven, yo, ¿qué tipo de fracción será esto, muchachos? ¿Propia o impropia? Vamos, dilo. ¿Impropia? Propia. ¿Reductible o irreductible? Irreductible. ¿Ordinal o decimal? Ordinal. Ajá, ordinal. Así de sencillo, joven. ¿Ya? Tendría que ser una fracción ordinal. Muy bien, joven. Siguiente ejemplito, joven. Nos dice, vamos por acá, nos dice en la pregunta 9, en la pregunta número 9 nos dicen de esta manera, campeón. A ver, vamos. Determine la fracción equivalente a 2/9, cuyo numerador está comprendido. Ajá, gente, tú me vas a ayudarme acá ya. Le ponemos constante K, cuyo numerador está comprendido, dice, en un intervalo de ¿cuánto, joven? Está comprendido en un intervalo de 2K. ¿Hasta dónde, joven? Hasta 35. ¿Ya? Hasta 35. A ver, una simplificada, joven, a todos ellos. ¿Cómo lo haríamos? Vamos, simplifíquenlo. ¿Qué creen que le podemos simplificarlo, muchachos? ¿Quinta? No, pues del medio siempre. Mitad dirás. La mitad nomás. Hay que sacarlo la mitad. Me ayudan ya. La mitad. Porque para eliminar el 2, pues nada más. Entonces sería 15 entre 2. ¿Cuánto sería, amigos míos? 7, ya, muy bien. 7,5. Vamos entre K. 35 serían 17,2. Ya no nos interesa partida. 5 es, ¿no? Y ahora respóndeme, joven. ¿El K de qué número estaría formado? Del 7, ¿no? Yo te he dicho bien claro. Del número que le sigue. Tiene que ser del 8. El que sigue 9. Ah, sí, joven. ¿Hasta dónde? Hasta el número 17. Ajá. Listo, joven. Pero también nos dicen qué cosa, muchachos, de que el denominador está comprendido entre quién, ¿ah? Ajá, 50. Igualito me ayudas, ¿ya? Sería, joven, 9K. ¿Y hasta cuánto? 75. Vamos, gente. Tú mismo eres. ¿Qué le sacamos? Vamos, ayúdame. Novena. A todos le sacamos novena. Si tú lo sacas novena, ¿a todos cuántos serían? Novena de 50, ¿cuántos serían? 4 o 5. ¿5 qué? 5,5. Claro, ¿no? Serían K. Y estos serían 8,2. Ya, bueno. Respóndeme, joven. ¿K de qué número tomaría? Vamos, sin miedo. 6, dígame. 7, ¿quién más? 8. ¿Quién más? Nada más. Y ahora, entre, joven, la primera y la segunda, ¿cuál es el único número que se repite en ambos? Vamos, es el único número. Vamos a la U. Es la U. 7, no hay acá, 7. ¿Qué números más sería? 8. Esto es 8, esto también es 8. Entonces, ¿el K cuánto vale? 8. Vale 8. Listo, ahora sí, reemplázalo. Si K vale 8, mi querido amigo,
¿Podemos reemplazar la infracción equivalente? Sí, reemplázalo. A entre B. Reemplaza el campeón, vamos. ¿Serían cuánto? 16, muy bien. Ya multiplicamos. 2 por 8, 2 por 8, 16. ¿Entre cuánto? 72. Y a eso debe ser la respuesta. ¿Qué clave has marcado, campeón? Ahorita vamos a hacer los números decimales ya. A ver, en este campo vamos a hablar. A ver, la pregunta 12 todavía la hacemos. Una fracción equivalente también. ¿Por qué le llamamos equivalente? Porque tenías que poner constante K, ¿no? Ahí está, joven, la teoría. Te dice, gente, que toda fracción equivalente, no te olvides de poner constante K, 7 entre 12avas partes. ¿Ya? Le vas a poner constante K por acá, constante por acá. A cuánto vale, B cuánto vale y ya está ya. Pero dice, sabiendo que al valor de la fracción, y la fracción no se altera, te dice. Cuando te dice que no se altera, significa que debe salir el mismo 7 entre 12avas partes, ya. Tiene que salir 7 entre 12avas partes. A eso se dice fracción, no se altera. Ahora, en este caso, joven, dice, sabiendo que el valor de la fracción no se altera, si al menor término le sumamos 70. Vamos, gente. ¿Cuál es el menor término? A esto dice, le vas a sumar ¿cuánto, campeón? 70. Ya, suma los 70. Pero al menor, joven, dice, al otro número le vamos a multiplicarle por 3. Y la fracción no se altera. O sea, si no se altera es porque tiene que salir de ¿cuánto? 7 entre ¿cuánto, muchachos? 7 entre 12 nada más. ¿Por qué ya no se pone constante? Porque ya tienes el constante y constante. Doble constante no puede ser, ¿ya? Solamente así. Muy bien. Ahora, gente, este ya más fácil para ti. Álgebra. Resuelve, vamos. Vamos, resuelve. Vamos, la U. Por giles también pierden ustedes, ¿no? Toda la vida. Y para el colmo todavía va a jugar el clásico, ¿no? Como dice el ministro, ¿por qué tiene que haber? ¿Cómo es el primer, cómo dice? ¿Por qué tiene que haber paros? Si va a haber un partido clásico, todo el mundo quiere verte. Oye, esa gente, ese presidente no sé dónde está metido, ¿no? ¿Han visto eso, no, jóvenes? Todo el mundo quiere ver un partido de alianza con la U. Ese amigo. ¿De verdad, mano? Resuelvan eso, apúrense. ¿Cuándo sale campeón? ¿Sale o no sale? Ya. Miren, gente, seguramente lo has hecho una simplificada, ¿sí? ¿Lo has simplificado? A ver, gente, ¿qué le podemos simplificar, dilo? ¿Puedo simplificarlo séptima a todos? Séptima, séptima, séptima. Si tú lo sacas 7, quedarían 1, 10, 1, ¿sí o no? Ya, al otro lado, ¿qué le simplificamos? Doceava, doceava. Entonces nos quedarían K
más 10. ¿Entre quién, joven? Entre 3K. Ya, vamos al otro lado. ¿Qué te quedaría, joven? 1 nomás ya, ¿verdad? 1 nomás ya, ¿sí? Ya, muy bien, joven. K más 10, simplemente, joven, vamos a decir. Ya hasta, dime, ¿cuánto quieres que te salió K, joven? Ya lo has visto ya. Vamos, señorita, ¿cuánto salió? Vamos por allá. ¿Cuánto? Pasa restando 2K. ¿Y K cuánto vale, muchachos? 5. Ya, 5, joven. Pero eso no es la respuesta. Sino, como es fracción equivalente, tienes que reemplazarlo. Reemplázalo, por favor. Sería, joven, A entre B. Vamos, muchachos, 7 por 5. ¿Entre quién, joven? Entre 12 por 5. Mándame la respuesta, joven. 35 entre 60. ¿Qué clave te salió? ¿Hay clave o no hay clave, señorita? La D. La respuesta sería simplemente la D. Listo, joven. Eso es para nosotros fracciones, ya. Gente, cada vez que te digan fracciones, no necesariamente te puede venir en RM. Te puede venir, joven, en aritmética, en RM. Siempre es muy común, hasta en álgebra vino, joven, este tema ya. Lo que yo, joven, trato de decirte es que siempre analízalo, joven, lo que es la parte de teoría. Ya, saber, joven, fracción propia, impropia, reductible, irreductible, nada más es esto, joven. Y los demás, joven, es cuestión de operar nada más. Ahora, para terminar esta parte, joven, de la explicación, vas a saber, joven, o vas a reconocer todo lo que se trata con números decimales, ¿ya? Decirte, joven, números decimales es hablar, joven, de la respuesta de una fracción. Tú divides, joven, por ejemplo, mira acá ya, 3 entre 8. Cuando tú dices, joven, 3 entre 8, ya, la respuesta será pues 3, 0, tantos, ¿no? Entonces, lo que vamos a estudiar, joven, solamente es a los números decimales, ¿ya? Se dice decimal al resultado o a la respuesta que tiene una fracción. Como te decía, ¿no? Tú divides, joven, 35 entre 60, será pues 1 o 0, tantos, ¿no? Y ese 0, tantos de la izquierda, digamos, de la coma para la izquierda, perdón, para la derecha, se dice, pues, joven, números decimales. Y de la coma, joven, para la izquierda se dice un número entero. Entonces, en este caso, joven, no vamos a estudiar los enteros. Los enteros no se estudian. Solamente vas a estudiar los números decimales, ¿ya? Eliminamos los enteros, entonces de la coma para allá. Listo. Va a haber, joven, dos tipos de números decimales. Una exacta y la otra sería inexacta. Ahora la pregunta es, ¿por qué se dice exacta? Se dice exacta cuando a los números decimales tú le puedes contar. ¿Ves que se puede contar? Significa, joven, que es número decimal exacto. Por ejemplo, muchachos, si yo tengo 0,35, joven, solamente me pregunto, de la coma para la derecha veo que sí puedo contar, es un número decimal exacto, ¿ya? Ahora, entonces, joven, en este caso vamos a hablar, pues, joven, de fracciones de generatriz. ¿De qué se genera? ¿Cómo se genera? A eso, joven, se dice fracción generatriz, ¿ya? Entonces, vamos a preguntarnos, jóvenes, ¿cuál es su fracción generatriz? ¿De dónde se genera esto? Ajá, muy bien. Entonces, quiere decir, joven, que cuando tú tienes los números, digamos, joven, los números decimales exactos, solamente se cuenta. ¿Pero cómo se cuenta? A través de los ceros. Agarras el número 35, le pones nada más y cuentas. 1, 2. Al contar, joven, se convierte en ceros. Entonces yo tendré que decir que va a haber 2 ceros, pero siempre le acompañas al 100, o digamos al 1, ¿no? 2 ceros nada más, ¿ya? A eso nosotros le llamamos un número decimal exacto. Si yo tengo, joven, de esta manera, ¿qué vamos a decir, muchachos? Sería 3, 1, 4. ¿Entre cuánto, muchachos? Ya entre 3 ceros, pues, ¿sí o no? Entonces sería 1, 2, 3 ceros, ¿ya? Si yo tengo, joven, 3,5, ¿a qué es igual esto? 35. ¿Entre cuánto, muchachos? Entre número 10 nada más, de la coma para la derecha. Simplemente entre 10. Profe, no te entendí. Si yo tengo 0, 0, 0, 0, 2, entonces en este caso, joven, ¿a qué va a ser este? Igual, muchachos, agarras el número 2, cuentas 1, 2, 3, 4. Hay 4 ceros. 4 ceros. ¿Ya, gente? A eso le vamos a llamar, de joven, un número decimal exacto.
¿Ya? Ahora, tiene su respectiva fórmula también esto, joven. ¿Cuál es su formulita de esto? Vamos a mencionarla acá nada más, ¿ya? Su formulita es esto, muchachos. Su formulita es esto, miren, acá. Vas a tener así, joven, 0, A, B y C, ¿ya? Un numeral A, B, C. Y en base n, ¿ya? Entonces, si hablamos, joven, base n, ¿qué tendré que decir? Fácil. Mira, A, B, C en base n. Simplemente, joven, tendré que decir así, A, B, C en base n, y cuentas la cantidad de ceros que hay, joven. 1, 2, 3. Entonces, acá sería, joven, 1, 2, 3. ¿En qué base, joven? En base n, ¿ya? Entonces, esta es la formulita de los exactos, joven. Tienes que recordarte esto, ¿ya? Entonces, ¿para qué caso, joven, se utiliza esto? Cuando estás, pues, muchachos, en otra base, en otro sistema. Todo esto, joven, es en base 10. Analicemos, por ejemplo, muchachos, si yo tengo en base 5, ¿a qué crees que sea igual esto? Agarras el 41 en base 5, le pones, ¿entre quién? 1, 2. Ajá, 100 en base 5. Ya es para eso, muchachos. Muy bien. Dentro de esto, joven, va a haber pues algo que vamos a llamarle periódicos inexactos. Y ahora, joven, vamos a ver dos puntos, periódico puro y periódico mixto. ¿Por qué crees, joven, que se dice periódico puro? Vamos, tú mismo eres campeón. ¿Por qué se dice periódico puro? Vamos, ¿por qué? Se dice periódico puro cuando, jóvenes, el mismo número se repite infinitas veces, ¿sí o no? No vas a poder contarlo, joven. Entonces, en este caso, joven, vamos a decir así. Mira, si yo tengo 0,333 puntito. Pero, joven, mira, también se puede representarse de esta manera. Su característica también es así. 0,3 sombrerito. Cualquiera de estos dos vale. Se dice periódico puro, ¿cuándo? Cuando el sombrerito sale exactamente de la coma. Si el sombrerito sale, joven, exactamente de la coma, es porque es un periódico puro. Mira, gente, entonces siempre, joven, hay que tener en cuenta. Veo que el sombrerito sale exactamente de la coma, es porque es un periódico puro. ¿Está bien, campeón? Ya, listo, jóvenes. ¿Y de dónde crees que, joven, venga, o de dónde creen que se formen, joven, los periódicos puros? ¿Entre cuánto lo divides? ¿Cuál creen que sea su fracción generatriz? ¿Sabes, gente? Hay una teoría que te dice de que anteriormente, joven, a los números decimales se decían números avales, ¿ya? Y avales, joven, representa pues en diferentes sistemas, en diferentes bases. Y una de esos, joven, es pues el sistema base 10. Y los números, joven, los periódicos puros surgían pues de un triángulo llamado de los 999. No sé si tú alguna vez has visto ese triángulo, ¿no? Y justamente, joven, es importantísimo que tú sepas ese triángulo. Era así, ¿no? Por ejemplo, mira, dicen, cuando el sombrerito, joven, amarra solamente una cifra, lo dividías entre 9. Solamente lo dividías entre un 9. Pero si el sombrerito amarra dos cifras, ya serían 2 nueves. Dependiendo de eso, ¿no? Si el sombrerito fuera 3, así vas aumentando 3 nueves, joven. Y esto lo vas a descomponerlo. Tiene su respectiva descomposición. ¿Ya? Y así vas aumentando. Si hay 4 cifras, o si el sombrerito, digamos, va a estar amarrando 4 cifras, 5 cifras, va aumentando también esto, joven. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es eso? Dices, el sombrerito, profe, amarra solamente una cifra, entonces simplemente 3 entre 9. De ahí viene, joven, esa fracción, ¿ya? Entonces, muchachos, miren, tú, por ejemplo, quieres conocer el periódico puro, basta, joven, donde que hay 9, ya digamos así, el número decimal. Profe, denominador, veo que es un 9, eso es un periódico puro, siempre, joven. Pero ¿cómo lo descubres eso, joven? A través de esto, muchachos. Por ejemplo, tú tienes una fracción, a ver, digamos así, ¿no? Ya vamos a poner 3 entre 11. ¿Y de cuál es, joven? ¿De dónde vino esto? ¿Cuál es su fracción generatriz? O digamos, ¿puedo regresarlo a esto? De aquí, ¿cómo regreso a ese número a los números decimales? Entonces, solamente, pues, joven, tú dices así, ¿no? 11, tratas de formar al 9.
A esto, joven, tienes que llegar. Te explico más adelante un poquito más de eso ya. Entonces, a ver, primero nos concentramos acá, mire. Si tú tienes, joven, 0,12 sombrerito, ya, ¿a qué sería igual eso, joven? 12 entre 99, ¿verdad? Si tú tienes, joven, 0,125 sombrerito, ¿a qué creen que es esto? 125 entre ¿cuánto? 999. Oiga, y si te dicen 1,5 sombrerito, a ver, responden. ¿Esto es periódico puro o mixto, joven? Periódico puro o mixto. No, mixto no lo hemos visto todavía. Esto es periódico puro. ¿Qué les he dicho, joven? Cuando el sombrerito, joven, sale exactamente de la coma, ¿ves que sale de la coma? Es porque es un periódico puro. Ya no, te he dicho, joven, al inicio, no nos interesan pues los números enteros. El 1 es entero. Entonces, ¿cómo se genera esto, joven? Agarras todo el número 15, restas hasta encontrar el sombrerito. 1. Ahora, fíjate, joven, el sombrerito, ¿cuántos números amará? 1. Entonces le pones, lo divides entre un 9 nomás. ¿Ya? Entonces dice el siguiente, joven. Ya, ahora dime tú, joven. ¿El sombrerito cuántos amarra, jóvenes? 2. Entonces, ¿cómo sería? Agarras todo el numerito, sería 15, 6, 7. Restas hasta encontrar el sombrerito. 15. ¿Entre cuántos, joven? Entre 2 nueves. Entonces significa, dentro de este numerito va a haber 2 periódicos, 2 cifras. Y eso, joven, genera 2 periódicas, joven. Ya esto se dice periódica. Se va a repetir 67, 67, 67, así. ¿Ya? ¿Se entendió? Pero ¿sabes cuál es el detalle también, joven? De que esto es para base 10. Cuando tú hablas en un sistema llamado base 10. Pero la pregunta, ¿y si tú hablas en otro sistema? Por ejemplo, joven, hablas en base 5, base 8, ¿qué se hace? Aplicas una formulita. Su fórmula, joven, de esto es así, miren. Agarras, joven, un número cualesquiera, 0, A, B, C. Pero ya tienes que poner sombrerito. ¿Qué significa esto, muchachos? Cada 3 cifras se repite. Se va a repetirse ABC, 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 ¿sí o no? ¿Pero en qué base? En cualquier base. Y ahora, ¿cuál es su fracción generatriz entonces? Agarras todo el numerito, lo formas, ABC en base N. Y lo divides ¿entre quién? Entre uno menos que la base. O sea, quiere decir, joven, ¿qué cosa? Si hay 3 cifras, 1, 2, 3 cifras, 1 menos. Entonces sería, joven, ¿cómo? 1 menos sería pues así, ¿no? N menos 1, N menos 1, N menos 1. ¿En qué base? En base N. ¿Ya? Y, joven, solamente va a depender de eso. ¿Sabes, gente? Otra teoría que en algún momento, joven, lo vas a entenderlo, es así, mira. ¿Sabes por qué se divide entre 9 también? Aparte del triángulo de los 9, 9, es porque está en base 10. Cuando N es base 10, esto es 9, 9, 9. ¿Te has dado cuenta? Cuando, joven, esto es base 8, 7, 7, 7. Si fuera base 6, 5, 5, 5. ¿Cómo cambió ya, joven? Entonces, si tú, joven, no quieres analizarlo por el triángulo de los 9, 9, entonces simplemente tú dices, ah, profe, esto está en base 10, por eso lo divides entre 9. Y si fuera otra base, por ejemplo, así, ¿no? Miren acá, muchachos. Y si fuera, por ejemplo, 0,34 en base 7, sombrerito, ya no está pues en base 10. Y si estaría en base 10, joven, así nomás sería, ¿sí o no? Entonces, si estaría en base 10, ¿cómo sería? 34 entre 9, 9. ¿Por qué 9, 9, joven? Porque está en base 10, pues. Entonces está en base 10. O también, joven, nos han hecho entender de que a los periódicos hay que dividir entre 9, ¿no? Es otra teoría. Pero yo te estoy explicando de 2 maneras, joven. Acá le pones 10, acá le pones 10, ya está. Si estás en base 10, 9, 9. Y si fuera base 8, 7, 7. Y si fuera base 5, 4, 4. A ver, si fuera base 7, esto tendría que ser 7. Ajá, y abajo ¿cuánto tendría que ser? 6, 6. Ya, joven. ¿Se entendió así todo? Fácil, ¿sí o no? 6, 6. ¿En qué base? Base 7. ¿Ya está? ¿Está bien? Ya, listo, jóvenes. A ver, vamos a continuar allá. ¿Así en otra base? No, o sea, base 10 igual, solamente agarra el 5 y 12 queda libre. Ahorita vamos a ver, es periódico mixto. Ahí ahorita vamos a ver. A eso ya se dice periódicas y no periódicas. Entonces va a haber una periódica y la otra no periódica, eso es mixto. Ahorita lo vamos a hacer eso.
Le vamos a borrar ya. Matecito nomás, señorita. Ah. Y un poco de pisco más, señorita. ¿Le borramos? No, esta parte, esta parte. Además, si todos están mirando por virtual nada más, estará grabando Seipe, ¿no? Y... ¿Ustedes qué diciendo han venido, joven? ¿Vamos a ir a la huelga diciendo? Dicen en el parque están vendiendo piedras ya. Ya, continuamos ya. No sé si la cámara está por aquí. Ah, miren, gente. ¿Sabes? No necesariamente así tienes que aprender ya. Por ejemplo, yo te he explicado, joven, de ida y vuelta. Tienes que saber, joven, volver también. Por ejemplo, miren, gente. ¿Qué pasa si a ti te dan esto? Mira, así. ¿Ya? Por ejemplo, yo digo, mira, 0,172. O vamos a poner al revés, ¿ya? ¿Qué pasa, joven, si te dicen 172 entre 999? ¿De dónde crees que vino eso, joven? A ver, ajá, muy bien, siempre con cero. Entonces sería, joven, 0,172 sombrerito. Ajá. Tienes que saber de la ida y vuelta ya. Por ejemplo, joven, lo que yo quería decirte es esta, mira, en antes. ¿Cómo saber, joven, si es un periódico o digamos en este caso, no? Digo, tengo 4 entre el número 11. Ya 4 entre el número 11. Tú dices, joven, profe, y yo quiero saber esto, ¿de dónde vino? ¿Cómo saberla esa? Por ejemplo, si tú tienes 4 entre 11, tú no vas a estar utilizando calculadora, no creo que estés diciendo 4 entre 11 lo vamos a dividir. Le pongo 0. ¿A cuánto sería, joven? A 3, ¿verdad? ¿Sí? 33. 33 quedarían 7. Y sigues, no, pues no. Entonces, para que tú, joven, te des cuenta de dónde vino, entonces la teoría que nos dice de que es lo más probable, joven, formar que en el denominador te aparezca 9. ¿Qué te he dicho antes? Cada vez, joven, que tú veas que aparece 9, significa que estás en un periódico puro. Por ejemplo, mira, muchachos, yo hago, ¿no? Para yo formarlo, joven, 9, 9, analizo mi triangulito de 9, 9. Creo que he visto 9, 9. Entonces, si yo tengo 11, para que sea 9, 9, joven, ¿por cuánto creen que le pueden multiplicar? Por 9. Ajá, por 9. Entonces, si tú le multiplicas a ambos 9, 9, ya sería, joven, ¿cuánto? 36. ¿Entre cuánto? 99. Ya. ¿De dónde viene esto? 0,36 sombreritos. Se acabó. Así de sencillo. ¿Ya? Eso tienes que saber, joven. Por ejemplo, mira, escúchame. ¿Qué pasa si yo tengo 7 entre 33? No creo que se te ocurra a ti, joven, dividir los 7 entre 33. Entonces, tratar de formar el denominador aparece, ¿cuánto? 9, 9. ¿Me entendiste? Entonces, ¿por cuánto, joven, lo multiplicarías? Por 3, por 3. Entonces, en este caso, joven, vamos, ¿cuántos serían? 21 entre 99. Dilo, joven, ¿cuánto? 0,21 sombreritos. Se acabó, joven. ¿Está bien, muchachos? Ya. Eso también tienes que recordarte. Lo que tú decías, joven, antes es, pues, periódico mixto. También, joven, generamos los periódicos mixtos. Se dice periódico mixto cuando va a haber, joven, un periódico y no periódicas, ya, joven, ya. Se dice mixtas a la unión de exacto e inexacto. Mira acá, muchachos. Cada vez que te digan periódico mixto, solamente va a generar un periódico y no periódica. Se dice, joven, que yo tengo 0,4, 0,34 y sombrerito. Es lo que tú dices, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, muchachos, vamos a decir que va a haber una periódica y no periódica. Se dice periódica cuando tiene sombrerito. Entonces, acá hay una periódica nada más. Y no periódica solamente sería uno también. Entonces, quiere decir, al quien tiene periódica, lo divides
entre 9, pues. Y al que no tiene, se convierte en 0. Entonces, ¿cómo es su fracción generatriz? Entonces, agarras todo el numerito, lo restas hasta encontrar el sombrerito. Hasta aquí lo restas. Ahora digo, el que tiene sombrerito se divide entre 9, al que no tiene se convierte en 0, habría un 0 nada más. Así nada más su fracción generatriz, joven. Ya agarramos otro numerito. Digo yo, joven, para nosotros, joven, esto es una mixta. ¿Por qué, joven? Porque tú tienes, joven, 2 periódicas y 1 no periódica. Quiere decir, muchachos, que esto va a ser 125, lo restas 1. ¿Entre cuánto? 99 y 0. Así de sencillo, joven. ¿Ya? ¿Está bien? Eso es una periódica no mixta, joven. ¿Ya? O sea, mixta en este caso. Si yo tengo 1,56, a ver, ayúdame acá. A ver, ¿qué es esto, joven? ¿Una mixta o recontra mixta, joven? Simplemente es una mixta. ¿Por qué es una mixta, muchachos? Porque simplemente, joven, de la coma para allá, tienes un periódico, uno nomás, y tienes, joven, uno no periódicas. Agarras todo el numerito, restas, joven, hasta encontrar el sombrerito. Vamos, ¿cuántos 9? Un 9. ¿Cuántos ceros? Un 0 nada más. ¿Se entendió esto? Así nada más, joven. Eso es periódico mixto, ¿ya? A ver, una vez más, muchachos. ¿A qué creen que sea igual esto, joven? ¿Cuántas periódicas hay? Una, ¿verdad? ¿Y no periódicas? 2. Entonces agarras, joven, el 5, 6, 7. ¿Menos quién? 50. ¿Cuántos 9, joven? No, 1. ¿Cuántos ceros? 2 ceros. Así nada más, ¿ya? Pero date cuenta, ¿eso en qué base es? En base 10. ¿Y si fuera en otra base? Igualito lo generas. Igualito lo generas, joven. A ver, mira. ¿A qué creen que sea igual esto? El que tiene, joven, sombrerito siempre, si está en base 7, tendría que ser 1 menos. Entonces, agarras todo el numerito, restas 1. A ver, gente, mira. ¿Entre cuánto ya? 1 menos que la base, ¿te recuerdas? 1 menos que la base. Y le pones 0 y base 7, base 7, base 7. ¿Ya? Eso nada más eso, muchachos. Listo, jóvenes. A ver, vamos a ver ese tipo de problemitas. Por ejemplo, la pregunta número 10, joven, se hace de 2 maneras. ¿Cómo se resuelve la pregunta 10, muchachos? Miren, ese es un periódico. Miren acá. Vas a solucionar así, ¿ya? Vamos a hacer primero por RM. El profesor de RM les ha explicado así. Miren, agarras todo el numerito. Ya, agarras todo el numerito. Dice así, mira, gente. A ver, ¿cómo te explico por RM? RM es así, mira. Tu profesor te ha dicho de que cuando tú tienes un periódico de esta manera, joven, le ibas a multiplicarle a tuititos por la base. En otras palabras, joven, por el denominador.
Entonces, agarras un número 6 cualesquiera, lo multiplicas a tuititos. Ya, 6 a tuititos lo multiplicas. Mira, y si fuera 7, lo multiplicas por 7. Y si fuera 8, lo multiplicas por 8. Pero para que no estés haciendo dos veces, simplemente le pones 6 al cuadrado. Siempre va a ser 6 al cuadrado. Si fuera 7, 7 al cuadrado, 8, 8 al cuadrado, 9, 9 al cuadrado. A tuititos lo multiplicas. Si lo multiplicas, esto sería, joven, 36e. Ya, vamos, 6 al cuadrado, 36. 36 entre 6 quedarían 6. Ya, quedarían 2, muy bien, joven. Porque se van, bueno, acá nuevamente, joven, ¿qué se quedarían? 6 a la 1. Acá también, joven, serían 6 al cuadrado. Siguiente, joven, serían 6 al cubo, más 2, así, ¿no? 6 a la cuarta. Vas generando así, ¿listo? Pregúntate. ¿Todo esto se repite, no? ¿Sí o nada, joven? ¿Y quién es eso al inicio? Ya tienes un E. Ahora, joven, dices 36 un E, va a ser súmalo 8, más un E. Pasa restando, 36 menos E serían ¿cuánto? 35. ¿Listo? Quedarían 8. Para nosotros, joven, ¿cuánto? 8 entre 35. ¿Qué tipo de fracción es? ¿Propia e impropia, jóvenes? ¿Reductible e irreductible? Irreductible. ¿Sí o no, gente? Ordinal o decimal. Es un ordinal, facilito nada más de recordarse. Y ahora, otro camino, joven, que debes tomar es así, mira. Como son, joven, números decimales, también se agarra así. A ver si la entiendes por este camino ya. Miren, gente, acá. 1, 2, le pones 0,2. Ya, y le pones sombrerito. Y 6, 6, 6 se convierte en la base 6. Así también se hace eso. ¿Ya? Y justamente yo te he explicado esto, cómo se resolvía. ¿Sí o no? Repite, ¿eh? Si 1, 2, 1, 2, 1, 2, le pones 1, 2, sombrerito. Porque es periódico. Date cuenta, se repite. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Porque es un periódico puro. Solamente está en base 6. A ver, resuelve esto, díctame. A ver, ¿cómo se? 12. 12 en base 6. ¿Entre quién? 5. ¿Cuántas veces 5? En base 6. Vamos. ¿A qué base lo llevas? 10. ¿Qué tema estás ahorita? Numeración. Lleva la base 10. Aplica tu método sicario. ¿Cómo era? ¿Cómo era el método sicario? Multiplico, sumo. 1 por 6 más 2, 8. ¿Entre quién? ¿Cuánto? 35. Ahí está, joven. 8 entre 35, 8 entre 35. Cualquiera de los dos vale, joven. ¿Ya? Entonces, el método es, joven, dependiendo como tú lo ves, ¿no? El método aritmético y el método razonamiento. Este es el método aritmético, joven. ¿Y qué te piden hallar, muchachos? Según eso, solucionenlo, por favor, vamos. Ya, resten, joven. Resten. Resten, papicha Watson. ¿Por qué eres así, amigo? Te vas a volar un ratito acá ya. Pregúntense, muchachos. Vamos. ¿Qué cosas están ahí, joven? Vamos, a ver, analicen. Hay periódico puro, mixto, exacto, inexacto. ¿Qué creen que estén ahí, joven? Vamos. Ya, periódico mixto. A ver, 0,25, ¿qué será? No, o sea, ¿qué es? Exacto, inexacto. ¿Por qué le llamamos exacto? Porque se puede contar. Entonces, es un periódico, o sea, digamos, es exacto. Y a 0,33, periódico puro. Y si yo digo, joven, 0,05, mixto, ajá. Vamos, genera. La primera, joven, díctame. Vamos, 25 entre cuánto? 25 entre 100. Vamos, gente, siguiente. Genera. Ajá. 3 entre cuánto? Entre 9. Vamos a hacer más acá para que sea más ordenadito. 3 entre 9. Vamos abajo. 25 entre cuánto? Entre 100. Al otro lado. A ver, genéralo, joven, esto. 5, ¿qué? Debería ser 0,5 menos ¿quién? Menos 0. Ajá. Pero ya no tiene sentido. Solamente sería 5 entre ¿quién? Muy bien, joven. Sumar. Eres otra cosita, joven. Eres otra cosecha. Ya, listo. Ahora,
¿Qué haremos? Pe? Piensa, vamos, apúrate la U. Apúrate la U, piensa. ¿Qué podemos hacer, Watson, ahí? Recontra sencillo. ¿Cómo lo conviertes, joven, en el mismo denominador? Tú sabes, si tú tienes el mismo denominador, se convierte homogéneo. ¿Y qué harías? Sumas o restas nomás ¿no? El numerador, ¿no? A ver, en el otro lado ves 100, al otro lado ves 9. Si tú lo sacas a un mínimo, te va a salir 900. Entonces la pregunta es, joven, si acá tú tienes 100, acá tú tienes, joven, 9, pregunto, ¿cómo, joven, a este 9 le conviertes en este 100? Lo multiplicarías por 100. Si tú le multiplicas por 100, para que sea homogéneo, no me llame, joven. 100, abajo también para que no afecta, 100. Pregunta, joven, ¿cuánto tienes? 900. Ya, dime cuánto acá. Ajá, por 9, por 9. Mira, 900, 900. ¿En qué se ha convertido? Homogéneo. Y con esa idea, abajo, vamos, díctame. Abajo con esa idea. ¿Y a dónde acá? ¿Cuánto? ¿Por qué por 10? Porque ya tienes 90. 10, 10. Acá, 9, 9. Se acabó el chiste. Ya está. Y si tú te das cuenta, mira, joven, 900, 900, 900, se van a ir todo esto. Y sumarías arriba y lo divides entre abajo. Más. ¿Sí o no? Más fácil. Siempre, joven, trata de hacer homogénea ya, porque si tú la haces homogénea, rapidito se simplifica, joven, ya. En vez de estar haciendo bien aspa, si no te vas a traumar, joven. ¿Está bien mi soli? Y a ver, gente, arriba le pones, abajo le pones 900. Homogénea, vamos. 25 por 9, ¿cuánto es? 200. ¿Ah? 215. Y ya, 3 por 100, ¿cuánto es? 300. Más 215. 500, ¿cuánto? 515. ¿Seguro, joven? No, creo, ¿eh? Este amigo. 25 por 9 es 225, ¿no? Ah, ya. Ya decía, amigo, me estaba haciendo fallar, mira. Ese amigo, ¿para qué quieres amigos si tienes enemigos, no? Vamos, gente, pones 900, 900, ¿sí o no? 900, 900. Vamos, igualito. Acá hay 50. Vamos, acá hay 275. Muy bien, joven. 275. Ahora sí, vamos, campeón, tú mismo. ¿Quién con quién es? Listo, quedarían, joven, ¿cuánto? 525 entre 275. Vamos, saldría 3. Vamos, amigos, piensen. ¿Quedaría cuánto? No creo, ¿eh? Vamos, ¿sería cuánto? 525 entre. A ver, 50, ¿sí o no? Acá sería, joven, 225. Está bien, 275. Qué raro, joven. No va a salir exacto. ¿Dónde es menos? ¿Acá es menos? Ala, amigo. Virtual también que hablen, es virtual hoy. Es virtual, ni siquiera no saben qué estarán, seguro feliz estarán comiendo pez, ¿no? Es virtual hoy. Ahora sí, joven, dime, ¿cuánto sería esto? A ver, así sería, nuevamente, ¿eh? Ya, 900. No, o sea, ¿cuánto es? 200. 175. Ah, ya decía ya. Ahora sí tiene que salir. Si no sale ya me agarran ya. 3, ¿verdad? Eso sí es 3. Eso sí es 3, ¿no? Ya eso es 3. Discúlpeme, joven, en el signito nos habíamos confundido. Es del virtual, ni se dan cuenta, ¿no? Seguramente estaban diciendo, ya fue, pe. Ya fue, pe.
Ya, uno fuertezazo, ya. 13, a ver, vamos al 13. ¿Qué periódicos están ahí, joven? ¿Quién más? Obviamente, joven, el quien se repite mayor cantidad es pues el periódico, ¿sí o no? Y ya, a ver, gente, ya hemos simplificado. Dígame, ¿qué es periódico puro mixto? Ya, la primera, ¿qué es? Y la segunda, mixto. Ya, generen, vamos. Ayúdame, acá no debemos fallar. Agarramos, joven, todo el numerito. Vamos, agárralo, toitito. Sería, joven, 2, 3, 9. ¿Menos quién? 12. ¿Cuántos nueves? 2 nueves. 2 nueves. ¿Está bien? 2 nueves. Listo. ¿Cero también? No. Al otro lado, vamos, díctame. Periódico mixto. 254 menos 2. ¿Ya cuántos nueves? Vamos, ¿cuántos nueves? 2 nueves. Vamos, ¿cuánto? Un 0. Listo, papuli. 1239 menos 12, ¿cuánto es? 1227. ¿Entre cuánto? 99. Ahora, date cuenta, joven, acá. Serían 254. 12 a 12. 12. Listo, joven. ¿Cómo lo conviertes en homogénea, joven, para que sea más facilito? A ver, dime tú. A ver, dime tú. No, está bien lo que entiendo, más joven, entiendo. Ya, ¿por 10 a quién? A la primera. Por 10, entre 10. A la segunda. Ya no, ya lo dejamos. Ah. Díctame, joven. Agarras el mismo. Acá serían 990. Y arriba, joven, ¿cuál serían? 12.000 ya, de 2.270 menos 252. Ya, vamos. ¿12.000? Ya, 12.000. ¿Seguro que es 18? A ver, compruébenlo. ¿12.008 o 18? Estás bien, joven. Sumar, estás bien. 12.018. Ya. ¿Entre cuánto? A ver, hay que checar las claves en cómo está ya. Para no estar. Ya, ¿qué le sacamos, joven? Incluso más. A ver, si lo sacamos a tu sexta, sácalo sexta. Sexta. Sácalo sexta. Compañeros del virtual también que hablen, pues yo no. Así son del virtual, ¿no? Ese mi amix que sienta adelantecita, ¿por qué no habrá venido? Lo que sienta Isito. Ya, habla, ¿cuánto? Habla, chus. ¿Qué clave? 2.000. ¿Entre cuánto? 165. Ya, es la respuesta. ¿Qué clave te salió, joven? Ya, un sencillito nomás ya, para terminar.
Vamos, un sencillito para terminar. Vamos, gente, ayúdame. ¿Qué es, gente, para nosotros esto? Periódico puro o mixto. Mixto, genéralo. A7. No te olvides que se convierte en numeral, ¿no? Menos A. Dime, ¿cuántos nueves? ¿Cuántos ceros? Ajá. A ver, esto sí es simplificable, creo. 22ava, creo que es 45. Vamos, multipliquemos. Sería, joven, ¿cuánto? 45x. Ya, ahora dime tú, ¿en qué base estás? Ya, cuando tú ves, joven, un numeralcito así con su sombrerito, así con su rayita, ¿en qué tema estás? Numeración. ¿Y cuál era el objetivo en numeración, joven? Llevarle a base 10, o sea, la descomposición. Vamos, descomponga. Alto que para la pechuga, estamos a Purima. Muy bien, de frente a uno más. ¿Cómo sería? 100A más 10A más su madre, joven. Eres otra cosecha. Eres otra cosecha. 100A. Mejor, joven, pensando en virtual vamos a hacer ya. Es que tú eres trómepe, joven. ¿Cuántos siglos? ¿Sí o no, señorita? ¿Cuántos siglos? Humildemente. Humildemente, ya, joven, ya. ¿Sería cuánto? 110 menos un 100. Habla. 109, ¿verdad? Más 7. Ahora sí, joven. Tantealo. ¿Cuánto debe ser este A? ¿Cuánto debe ser este? Pienso que el A debe ser el X debe ser un poquito número mayor. A ver, si tú le pones a este X5, a ver, sería cuánto, 45 por 5 sería 225. Ya, entonces, ¿cuánto debes? Como este es mayor, solamente 2 debe ser, ¿no? A ver, prueben con ese joven. 208 más 7, ¿sí cumple, creo? ¿Cumple? ¿Watson cumple o no cumple? ¿Sí cumple? Ya, ¿y cuál sería la respuesta? Ya, listo, la siguiente, para irnos. Hacemos en aspa. Sería, joven, 9A más que 5B. ¿Entre cuánto? Entre 45. Vamos, muchachos. Genéralo, por favor. 337 menos 33. Hasta encontrar siempre. Ajá, 33. ¿Cuánto? ¿Un 9? No. De la coma para la derecha nomás es. De la coma para la derecha nomás. Ya te he dicho, joven, de que la coma para la izquierda es entero. No te interesa ese entero. De la coma para allá. Todo lo que puedes hacer de la coma para allá. Ya, eso, hemos explicado eso, ¿no? Ya, vamos, gente. No te olvides, pero Oaxati, Catcatillo. Vamos, gente. Multiplica a todos. Habla. 18A más 5, 10 ya sería. 10B. Habla, ¿cuánto? Ese joven. 304, ¿no? 304. ¿Lo simplificamos también? ¿Sí? ¿Simplificamos? Ya, vamos, simplificamos. Ayúdame. Serían 9A más 5B. Habla. ¿Seguro? Y ahora, pues, joven, ¿cuánto debe ser A y cuánto debe ser B? Tantea. 8 y 14. Los máximos valores debe tomar entonces. ¿Qué te dice? Debe haber una restricción. A es mayor a B. A es mayor a B.
Y si fuera joven 10 sería 90. No, no va a dar. No va a dar. Tiene que ser algo que termine en 2. Lo otro sería, a ver, 8. Ya, si esto fuera 8, ¿cuánto es esto? 72, ¿no? Y acá serían, a ver, 152 menos 72 serían 80. Serían 16. Ah, tiene que ser al revés. No sé. Ya, vamos, otro. Si fuera joven, a ver, porque tiene que terminar en 2. Porque el 5 no te va a generar 2. O hemos simplificando mal, joven. A ver, comprueben eso. Y ya, entonces, serían 13, 13, 12. ¿13 por 9 cuánto es? A ver, trabajen. Ah, pues eso sí puede ser. Ese amigo, ¿y este cuánto debe ser? 7. Grave esas pensado. Eso sería, joven, ya, vamos. 9 por 13 sería 117. Más 35, sí cumple. Ya, ¿y cuál sería la respuesta? No sabes pensar, ¿no? Muy bien, muchachos, con eso estamos terminando. A ver, la pregunta 20, díganme por favor, ¿cuál sería? A ver, en ese orden. A ver, dices, la 1 es 4,6223333. ¿Qué creen que sea eso, joven? A ver, vamos a entrar a la pregunta 20 para terminar ya. 20, dice 4,623, sombrerito. ¿Qué es esto, joven? Mixto, ¿verdad? Mixto, ya, mixta. Vamos, gente. 0,27, sombrerito, ¿qué es? Puro, periódico puro. Y 0,34, ¿qué será? Exacto, ajá. Entonces, ¿cuál sería, joven? La C. Ese amigo. ¿Qué pasa, la U? Listo. Muy bien, jóvenes, así terminamos. La siguiente semana vamos a hacer potenciación, ¿ya? Cuídense. Chao, chao.